Entre el año 2010 y el 2018, en México aumentaron 22% las muertes por cáncer, de acuerdo con el INEGI. Hoy te presentamos el caso de un paciente al que le suspendieron las quimioterapias en una institución de salud pública en Colima y cómo a través de un medio de defensa interpuesto por un asesor jurídico federal logró continuar su tratamiento contra el cáncer. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédate con nosotros. Ya inicia Te Defendemos. Hoy nos acompaña en el estudio el licenciado Miguel Ángel Pérez Corona, asesor jurídico federal de la Delegación Colima del Instituto Federal de Defensoría Pública. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchas gracias. Pues hoy vamos a hablar de un tema de salud, en particular de un caso que llegó a la Defensoría Pública, un caso de un hombre de 69 años que vive en Colima, que tiene un tratamiento para el cáncer. Platícanos un poquito de la historia del señor Luis. Claro, con mucho gusto. A las oficinas de nosotros en Colima llegó una persona y nos platicó que su papá tiene cáncer y que en el Seguro Social no le estaban aplicando un medicamento. Nos dijo que podíamos hacer. Entonces le comenté que había tres opciones. Una, poner una queja ahí mismo internamente y pues manifestar que les estaba negando un medicamento que estaba prescrito por un médico del propio Seguro Social. Ajá. La otra, le dije, podría ser que ustedes compren el medicamento, recaben la factura y nosotros demandamos el pago de ese medicamento. O la tercera opción, le dije, es promover un juicio de amparo para que el Seguro Social le dé el medicamento que su papá requiere. En caso de que su papá pudiera venir, le dije a la persona, al hijo del señor, puede venir su papá, platicamos y ustedes eligen qué opción quieren que intentemos para defender sus derechos. Cuando te entrevistaste con el hijo de esta persona, de Luis, de 69 años, que tiene cáncer, ¿cómo te platicó qué es su vida de familia al tener a su papá enfermo? Me dijo, le pregunté si su papá era pensionado, era jubilado, si tenía alguna actividad, y me dijo que no, que el papá pues vive de la ayuda que le dan la familia. Su papá ya había recibido ese tratamiento, ese medicamento, pero se lo habían interrumpido. Y esa interrupción del medicamento pues estaba provocando que él se afectara más en su salud, en su calidad de vida. Eso fue lo que me comentó. Y una vez que tuviste la oportunidad de entrevistarte con el mismo señor afectado, ¿qué te platicó de cómo es su vida con esta enfermedad? Cuando me entrevisté con el señor, porque primero le pregunté al hijo si el papá podía acudir a las oficinas para platicar con el suscrito, y me dijo que sí podía ir. El señor llegó, tenía un poco de apoyo para movilizarse, bastón, y platiqué con él y me explicó pues que ya venía recibiendo ese tratamiento de ese medicamento en quimioterapia, que ese medicamento lo había beneficiado, que la interrupción en el suministro de ese medicamento en la quimioterapia sí estaba afectando su salud porque le estaba avanzando el cáncer, que sí le urgía a él que le dieran su tratamiento. Yo al principio pensé que era nada más el medicamento, pero el medicamento es parte de la quimioterapia, claro. Se aplica en la quimioterapia. Y es un tema delicado, ¿no? Porque está de por medio la vida de una persona. Si bien nos dices ya, este medicamento estaba ayudando a su progreso, a mejorar su salud, pues la negativa de la institución de salud a proporcionárselo, pues afecta directamente su derecho a la vida y a la salud, ¿no? ¿Cuáles eran los argumentos de la autoridad para suspender este tratamiento? Los argumentos no eran médicos. El médico tratante del Departamento de Oncología le había recetado ese medicamento, le había recomendado las quimioterapias. El señor tenía citas para las quimioterapias, se había presentado a recibir sus quimioterapias y se le había negado, aduciendo que faltaba la autorización de un funcionario, el director, el subdirector del Hospital General, para aplicarle el medicamento. O sea, a pesar de que estaba prescrito por un médico del Seguro Social, de que tenía el documento donde decía él que necesitaba el medicamento y obviamente la quimioterapia, era simplemente un trámite administrativo el que impedía que se le aplicara ese medicamento en sus quimioterapias. ¿Esto podríamos decir que es un error administrativo tal cual, una negligencia? ¿Cómo podemos llamarlo a esta falta de atención por parte de la institución de salud? Pues
Creo que es una negligencia, un trámite administrativo no puede impedir que una persona acceda al medicamento que requiere. Y tan lo requiere que es un médico del Seguro Social el que lo prescribe, que él tiene las citas programadas, ese se aplica cada mes. Él tiene sus citas programadas, acudió a las citas, no le aplicaron el medicamento, hasta que nosotros intervenimos para que se lo aplicaran. Miguel Ángel, es momento de hacer una pausa. Al regresar, platicamos a detalle acerca de este recurso legal que se interpuso para hacer valer el derecho a la salud del señor Luis. Claro que sí. Vamos al corte, no le cambies. Ya estamos de regreso, estamos platicando con Miguel Ángel Pérez Corona, asesor jurídico federal. Miguel Ángel, ya nos planteaste en el bloque anterior esta situación de Luis, de 69 años, que tiene cáncer, se le suspendió el tratamiento por parte de la institución pública de salud. ¿Cuál fue la estrategia legal que llevaste a cabo para pues, otorgarle el seguimiento de su medicación? El derecho a la salud es un derecho humano. Es un derecho constitucional. La vía procesal correspondiente para hacer valer estos derechos humanos es el juicio de amparo. Entonces hice una demanda de amparo, la persona estuvo de acuerdo en que se hiciera a través del amparo la defensa de sus derechos, se hizo la demanda, se presentó en un juzgado de ahí de Colima. En la misma demanda se hizo mención de las pruebas que se tenían de que la persona ya tenía prescritas las quimioterapias con el medicamento. Se pidió en la demanda de amparo que se le diera la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que de inmediato se le continuara con el tratamiento, ya que por la naturaleza del caso, pues el tiempo que dure el juicio de amparo, pues estaría afectando a la persona. Claro. Entonces, desde la demanda se pidió que se le concediera la suspensión de oficio, y el juzgado aceptó conceder la suspensión de plano, de oficio y de plano, desde que admitió la demanda, y ordenó que de inmediato se reanudaran el tratamiento. Estamos hablando de un tema en el que el tiempo es importantísimo, ¿no? La salud está de por medio, si no se otorga el tratamiento adecuado. Ya nos dices que se solicitó la suspensión del acto reclamado. Hacemos un paréntesis aquí para que la gente que nos está viendo entienda más o menos ¿qué es una suspensión del acto reclamado? Claro que sí. La suspensión es una medida precautoria que tiene por objetivo dar un pequeño adelanto de un posible beneficio de la sentencia. La sentencia es algo que va a culminar el procedimiento. La persona no puede esperar en todos los casos hasta que se dicte la sentencia, claro, porque el juicio se quedaría sin materia. Si a la persona, como en este caso, no hay una medida que le permita acceder al derecho, en este caso acceder al tratamiento, pues quizás para cuando se dicte la sentencia ya no tenga caso, la persona quizás ya tuvo una afectación fatal en su vida. Entonces, la suspensión tiene por efecto que se le adelante un poco los efectos de la sentencia. En este caso se pensó que sí era procedente, se le concedió la suspensión y se ordenó que de inmediato se le siguiera dando el tratamiento. Pues como te decía, el tiempo es importantísimo, entonces el juzgador determinó inmediatamente que se siguiera el tratamiento a Luis para que mejorara su calidad de vida y sobre todo pues que la mantuviera, ¿no? Así es, el juez desde que admite la demanda, se presenta la demanda, la admite, y en ese mismo acuerdo donde admite la demanda, ordena al Seguro Social que le empiece a dar el tratamiento, que le reanude el tratamiento, tal y como estaba programado y hasta que se termine. ¿Y el cumplimiento por parte de la institución de salud fue inmediato? Efectivamente, porque el juez le ordena que continúe con el tratamiento y que informe cómo está cumpliendo esa orden. Y le advierte que en caso que no atienda a la persona, puede ser sujeto incluso de responsabilidad penal. Así se le dijo a los funcionarios del Seguro Social. Precisamente, ¿existen supuestos en los que se incumpla con esta medida? Sí, en caso que una autoridad responsable no cumpla con la suspensión,
pudiera ser sancionada fuertemente conforme a lo indica la ley de amparo. Miguel Ángel, es momento de hacer una segunda breve pausa. Al regresar también me gustaría que nos platiques un poco acerca de los retos que tienes como asesor jurídico en estos casos. Claro que sí. Y antes de irnos al corte, los invito a ver la sección Te Escuchamos. En esta ocasión le preguntamos a la gente qué entiende por derecho a la salud. Vamos a verla, regresamos. Pues a recibir atención médica y medicamento gratuito, ¿no? No tengo ni idea de qué derechos tengo en cualquier institución de salud. Si tengo derechos de salud, tiene que ser acceso a una consulta gratuita, medicamentos básicos, quizás hospitalización o algunos servicios más especializados. Bueno, de entrada, desde los ordenamientos internacionales, nos asiste el derecho como personas a recibir salud por parte de nuestro Estado. Básicamente el buen trato, es indispensable el buen trato, el buen ambiente en el que uno se desarrolle, especialmente en el tema de la salud, ¿no? Cuando una persona está sana necesita estar bien y cuando está enferma mucho más. Siento que ya está trabajando bien. Ya está trabajando bien el gobierno, creo que ya está todos los medicamentos para los niños con cáncer, que todo eso es muy bueno, ¿eh? Pues que nos atiendan bien, ¿no? Y que nos den los medicamentos como deben de ser y que no nos estén restringiendo, porque la verdad nos están restringiendo en el seguro, no nos están atendiendo como debe de ser. Muchas veces los trabajadores son muy groseros con los pacientes. Si no les gusta lo que hacen, pues no deberían como desquitarse con las personas que van ahí. Y también el tiempo que dejan a la espera a las personas. Pues de hecho es un derecho que todos tenemos a la salud, pero pues sí es como que muy, pues no siempre es como uno quisiera. No, hay veces que no hay medicamentos, entonces. Ya estamos de regreso, estamos hablando sobre el derecho a la salud y cuáles son los medios de defensa si se ve vulnerado este derecho, en caso particular de una persona de Colima a quien se le suspendió su tratamiento para el cáncer. ¿Cuáles son los retos que tienes como asesor jurídico federal cuando enfrentas asuntos como el que abordamos el día de hoy? Pues el primer reto es captar de inmediato la gravedad del asunto, ver la urgencia que requiere la persona en ser apoyada jurídicamente. La persona que recurre a nosotros ya intentó por su cuenta solucionar su problema. Llega a nosotros desesperada porque ve que no puede sola resolver su situación. Entonces nosotros tenemos que captar esa problemática, ver la urgencia y actuar de inmediato, en este caso promoviéndole lo que necesita, un juicio de amparo. ¿Cuáles son las satisfacciones que tienes en lo personal, como abogado, como asesor jurídico, cuando a través de los medios de defensa que promueves, pues se garantiza el derecho de las personas? Pues es una satisfacción muy grande porque uno ve a la persona cara a cara, uno capta la problemática, la difícil situación que tiene la persona, uno promueve lo que uno estima es lo procedente y cuando uno ve que eso que promovió sí fue lo correcto y y logró solucionar su problema, pues uno siente una satisfacción muy grande por ayudar a esas personas. Aquí en este espacio hemos dado cuenta de las acciones que lleva a cabo el Instituto Federal de Defensoría Pública para hacer valer los derechos de las personas. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Bueno, como lo ha comentado el ministro presidente de la Suprema Corte, el Instituto Federal de Defensoría Pública debe estar al alcance de todas las personas, de las más necesitadas. Nuestro director, el maestro Nelsaí Sandoval Ballesteros, pues ha sido un impulsor muy importante de que nosotros actuemos mucho para defender los derechos humanos de las personas más necesitadas. Entonces, viendo lo que ellos nos requieren, lo que ellos nos piden, lo que la ley de la Defensoría Pública nos indica,
lo que las bases de nuestro instituto nos indican y nos prescriben, pues tratamos de ayudar a las personas más necesitadas, que es a quienes servimos, a que puedan defender sus derechos fundamentales. Ya casi se nos termina el tiempo. Antes me gustaría que le comentaras a la gente que nos está viendo a dónde se puede comunicar para solicitar el servicio de asesoría jurídica. Claro que sí. Tenemos el teléfono de Defensatel, que es el 800-22-42-426. Directamente también tenemos teléfono en la delegación Colima del instituto. Pueden ustedes hablar al Defensatel o incluso pudieran hablar directamente al 312-3304-110, que es el teléfono de la delegación en Colima del instituto. Y siempre hacerle la invitación a las personas que nos están viendo que se acerquen, ¿no? Si tienen algún problema legal, ustedes los pueden asesorar. Claro que sí, las personas pueden acercarse, nosotros analizamos, los escuchamos, analizamos su problemática. Si el tema es un tema de los que atiende el instituto, nosotros les podemos tramitar lo que requieran. Si el tema fuera algo ajeno al instituto, los podemos orientar hacia qué institución les puede apoyar en su problema exacto. O sea, que no tengan duda en acercarse a nosotros. ¿Cuáles son los temas que sí atiende el instituto? El instituto atiende sobre todo la materia administrativa, la materia fiscal. Entre estas dos materias hay varias subespecies. Por ejemplo, vemos asuntos de seguridad social del ISSSTE, de las Fuerzas Armadas, multas federales, ese tipo de asuntos. Muy bien, pues ahora sí ya se nos termina el tiempo. Miguel Ángel Pérez Corona, asesor jurídico federal, muchas gracias por venir desde Colima aquí a traernos este asunto el día de hoy. Gracias a ustedes. Y antes de irnos, los dejamos con esta cápsula cultural porque el acceso a la cultura también es un derecho. Agradecemos a nuestro equipo de producción, gracias a ti por sintonizarnos, te esperamos la próxima semana, quédate en la señal de Justicia TV. En la vida, en mi casa, con mi familia, pues siempre la Academia Mexicana de la Lengua era la academia. La academia como transmisión de la verdad, del conocimiento, del diálogo que todos necesitamos tanto. Yo creo que es central para nuestro país y para la humanidad. Cuando uno es niño, uno no sabe cuál es la diferencia entre la vida de uno y la vida de los demás. Mi padre, José Luis Martínez, estaba escribiendo una historiografía mexicana del siglo XVI. Don Miguel le regaló a mi padre, me mandó a mí su traducción del náhuatl al español de los coloquios de los 12, o sea, los diálogos de los primeros, de los franciscanos, de los 12 primeros franciscanos que llegaron a México en 1524 con los tlamatimime, con los sabios nahuas. Estos coloquios en español y en náhuatl me fascinaron. Entonces ya no hubo manera de sacarme de ese vicio por la historia y por la escritura. De los que más reseñas he escrito en mi vida, creo que es de Miguel León Portilla y otros amigos también que les interesa la lengua náhuatl. Todos los días estoy haciendo lo que más me apasiona. Sí siento mucho que lo único que puede salvar a la gente de la catástrofe que estamos viviendo es la cultura. Que realmente los niños, los jóvenes tengan el gusto por leer, por aprender, por disfrutar la vida y el mundo, entonces serán felices. En un país con tanta necesidad de cultura de la gente, nuestra obligación es decir lo que tenemos que decir de manera sencilla, atractiva, clara y precisa. Ese es un poco el chiste de ser historiador, que nuestro Dios es la verdad. Y sí tuve esta enorme suerte de haber sido propuesto por don Miguel, por Ascensión y por también la escritora novelista Silvia Molina para formar parte de la Academia Mexicana de la Lengua.